Y teniendo en cuenta los últimos avances en neurociencia afectiva, no podemos negar, sino todo lo contrario, que todo ser humano nace con una determinada inclinación. Hay personas que nacen, por ejemplo, con una inclinación a ver el vaso medio vacío. Es decir, tienen una tendencia pesimista. Y hay personas que nacen con un perfil más positivo, más optimista, a ver el vaso medio lleno, tienen esa tendencia. No cabe duda que hay tendencias que son más favorables que otras. Lo que no se puede, bajo ningún concepto, en base a la ciencia actual, es considerar que esta inclinación es una determinación. El gran filósofo Ortega y Gasset decía, no somos un participio, sino que somos un gerundio, no estamos hechos del todo, sino que poco a poco nos vamos haciendo. Es decir, nacemos con un temperamento y nos moldeamos a través de un carácter. Tendemos a ver con más claridad lo que nos falta que lo que tenemos, lo que no hemos conseguido que todo lo que hemos sido capaces de lograr, los talentos ausentes en nuestra vida y no la cantidad de talentos presentes en nuestra vida. Creo que no es justa la valoración que hacemos de nosotros mismos. Creo que hay una inclinación muy manifiesta a ver el lado negativo y no a ser conscientes y a valorar la cantidad de cosas excepcionales que tenemos. ¿Qué ocurre? Que los estados de ánimo afectan muchísimo el funcionamiento cerebral. Y el pesimismo se sabe que deteriora las funciones cognitivas, es decir, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de ser creativo, la capacidad de negociar, la capacidad de aprender. Los estados de ánimo tienen una repercusión enorme también en la salud física del cuerpo. Por eso hemos de ser muy cuidadosos con nuestro estado de ánimo. Escuchar noticias malas o noticias adversas no implica que todo el mundo esté mal. Ver cosas feas no quiere decir que no haya cosas bellas. Tenemos que ser selectivos en dónde ponemos la atención, porque donde pongamos la atención van nuestras emociones y vamos nosotros. Se sabe perfectamente que hay estados emocionales tóxicos, como puede ser la ira, el resentimiento, la frustración, la desesperanza, la sensación de impotencia, que están asociados a un deterioro de todos los órganos del cuerpo. No respetan a uno solo. Al corazón le hacen trabajar más de lo que tiene que trabajar. Los vasos sanguíneos los sobrecargan con una presión que no tendrían que aguantar. El tubo digestivo siente profundamente perturbado su motilidad. El sistema de defensa del cuerpo funciona peor. Se pierden neuronas cerebrales. Afecta a la fertilidad. Afecta a la piel. Afecta a todo. Porque es que vamos a ver, aunque nuestro organismo esté formado por 60 trillones de células, cada célula no va a su bola. Están todas conectadas. Que el hígado funcione mal no quiere decir que el problema se quede en el hígado. Todas las células del cuerpo se ven afectadas porque ese hígado no funciona bien. Si un corazón no funciona suficientemente bien, todas las células lo notan. Pero yo creo que como casi todo en la vida, no se trata de decir lo que el otro tiene que hacer, que también se trata de empezar a hacerlo uno. Es decir, uno puede decidir por las mañanas ser más optimista. Es verdad que la tristeza es una emoción, pero ser optimista es una decisión. Es verdad que el miedo es una emoción, pero ser valiente a pesar del miedo es una decisión. La valentía es una actitud en la vida, la valentía es una decisión en la vida. La valentía es la demostración de que el ser humano es libre para elegir cómo responde ante una determinada circunstancia. Sobre todo, que no hay que resignarse con la mediocridad cuando estamos todos llamados a la grandeza. Y que poquito a poco, en un proceso constante e ilusionante, podemos ir mejorándonos a nosotros mismos, y a base de mejorarnos a nosotros mismos, obviamente, mejoraremos el mundo. Muchas personas dicen que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar. Porque el cambio personal, la transformación, da mucho miedo. Es salirte de esa zona conocida, de tu status quo, y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. Si una persona, ante una situación de crisis, una situación de dificultad, una situación de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental
en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades aunque las tenga delante de las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. Sabemos, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio físico, no tiene que ser deporte, sino ejercicio físico de una manera habitual, media hora al día, andando deprisa, 5 días a la semana, sabemos que aumenta la población de neuronas del hipocampo. Esto se describió en el año 2002. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico cambian su constelación hormonal y son mucho menos susceptibles a los vaivenes emocionales cuando nos encontramos con dificultades en la vida. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico viven más tiempo, sabemos que son menos susceptibles a padecer carcinomas, a padecer tumoraciones malignas. Necesitamos retomar este papel trascendental que juega el cuerpo en todo lo que es la vida completa del ser humano. Nuestra relación con el miedo tiene que cambiar drásticamente. Nosotros jamás habríamos podido llegar donde estamos si no tuviéramos centros capaces de reconocer el peligro. Entonces el problema no es cuando tenemos miedo, sino cuando el miedo nos tiene a nosotros. Entonces, cuando eso nos ocurre, yo prefiero llamarlo pánico. El pánico genera reacciones muy poco pensadas. Por ejemplo, bloqueo muy frecuente de hoy en día, otro es una reacción de rechazo, es una resistencia, es una ira, muchas veces sin tener claro hacia qué te estás enfrentando, y otro directamente es la huida. ¿Cómo gestionar los estados del ánimo? Los estados de ánimo son estados del alma, la palabra ánima es alma, los griegos la definían como aliento, como viento. Pues es algo que requiere honestamente mucho trabajo. La gestión de los estados de ánimo no es una cosa en general que se aprenda en poco tiempo. Requiere mucho compromiso, requiere mucha determinación, persistencia y paciencia. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras conductas son puras reacciones automáticas. Nosotros no somos conscientes hasta qué punto los automatismos operan en nuestra vida. ¿De qué manera, cuál es el camino, al menos en mi experiencia, para gestionar los estados de ánimo? Son 4 fases. La primera es conocerse. Tenemos que conocernos un poco. ¿Conocernos para qué? Conocernos para comprendernos. Muchas de nuestras reacciones automáticas que generan rechazo en nosotros mismos, hacia nosotros mismos, si nosotros comprendiéramos de dónde vienen, no generarían ese rechazo hacia nosotros mismos, aunque sí se rechaza hacia nuestra conducta. Es distinto rechazar tu conducta a rechazarte a ti mismo. Si tú te conoces y te comprendes, entonces te puedes aceptar. ¿Qué es aceptar? Aceptar es asumir humildemente que ese es tu punto de partida. Es decir, por ejemplo, yo cojo y digo, empiezo a conocerme, me comprendo y digo, bueno, tengo estas reacciones airadas, pues porque, francamente, cuando yo no me siento valorado, cuando yo me siento ninguneado, se produce en mí esto. Yo lo comprendo, acepto que este es mi punto de partida, me gustaría que fuera otro, no sé por qué tengo estas reacciones automáticas, y una vez que me he aceptado, que me he asumido, que dejo de rechazarme, que me quiero un poco más, entonces empieza el camino de superarme. ¿Cómo me voy a superar si no me conozco? ¿Cómo me voy a superar si no me comprendo? ¿Cómo me voy a superar si estoy constantemente en lucha conmigo mismo? Creo que cuando una persona tiene unos principios claros, unos valores que le perfeccionan como persona, al final empieza a experimentar en su vida una transformación que puede tener tintes, entre comillas, mágicos. Cómo vemos el futuro determina cómo vivimos el presente. Si yo el futuro que veo es un futuro desilusionante, es un futuro sin esperanza, es un futuro sin desarrollo, ¿cómo voy a poder vivir mi día a día con ilusión, con entusiasmo, con ganas? Lo viviré con desánimo, con desesperanza. Por tanto, los resultados que tendré serán unos resultados pobres, escasos. Al final habré creado un futuro desilusionante. Es la famosa autoprofecía que se cumple. Por eso es clave entender que el futuro no es algo que nos encontramos, es algo que nosotros creamos. Y la visión tiene ese enorme potencial, es inspirarnos, es movernos, y a partir de ese horizonte profundamente entusiasmante es como el ser humano va desplegando su verdadero potencial. Quien se conquista a sí mismo es el mayor de los conquistadores.
El arte de conquistarse pide mucha valentía, pide mucha determinación, pide mucha persistencia, pide mucha humildad, pide mucha paciencia. ¿Qué pasa? Que cuando uno se conquista a sí mismo, su luz ilumina el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese camino es un camino, es el camino del héroe, el camino de la heroína, es el camino interior, el peregrinaje profundo, donde uno va encontrándose con sus grandes recursos y con sus grandes sombras. Y no es fácil quedarse mirando esa parte que uno no quiere reconocer en sí mismo. Es mucho más fácil reconocerlo y rechazarlo en los demás, pero cuando uno lo tiene que reconocer, que quiere decir volver a conocer en sí mismo, entonces hay que tener mucho coraje y mucha humildad para sostener la mirada. Nosotros tenemos distintas formas de conocer. Yo puedo conocer a través de los sentidos, de mis 5 sentidos. Yo puedo conocer a través de mi razón. Yo puedo conocer a través de la emoción. Yo puedo conocer a nivel de la revelación, cuando algo, con los insights, las profundas intuiciones donde de repente veo algo, digo, ¿y esto de dónde sale? Esto puede pasar con relativa frecuencia cuando uno da un paseo por la naturaleza. En un momento determinado ve algo, pero no es algo que venga de los órganos sensoriales, no es algo que a uno le pilla razonando, no es algo que proceda del mundo afectivo, viene de otro sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el ser humano solo quiere conocer a través de sus sentidos y a través de su razón, el mundo sutil, el mundo de la emoción, el mundo de la trascendencia, se le escapa. ¿Y qué ocurre? Que el bienestar sí está en el mundo de los sentidos, sí está en el mundo de la razón, pero la felicidad está en el mundo de la trascendencia, está en el mundo que supera los límites de la razón. ¿Qué pasa? Que decía San Juan una frase que para mí es absolutamente notable: la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros estamos esclavizados por nuestra resistencia a conocer nuestra verdad. Nos refugiamos en un conocimiento más superficial y no entramos en la sabiduría profunda. Cuando una persona entra en contacto con su verdad, que es muchas veces francamente dolorosa, y aguanta el dolor, abraza el dolor, entonces experimenta el crecimiento, la evolución, la sanación y la transformación. El dolor es consustancial, es inevitable en la experiencia material que tiene el ser humano. Es decir, nuestra materialidad, que correspondería a uno de esos hilos de colores, hace que inevitablemente experimentemos el dolor. Si yo me corto el dedo, me duele. Si me doy un golpe en la cabeza, me duele. Es normal. Si pierdo a alguien querido, me duele. Eso es absolutamente humano y está perfectamente en su sitio, porque todo lo que es verdaderamente humano está bien en su sitio. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es lo que añade la mente humana, otro de los hilos, para intensificar ese dolor o para prolongarlo en el tiempo. Como perdí esto, ya jamás seré feliz. Como perdí esto, ya no hay un futuro para mí. Eso es una pura creación de la mente. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona empieza a entender lo que tiene que aceptar porque es parte de su naturaleza y lo que necesita transformar
porque no es parte de su naturaleza, entonces, curiosamente, hasta el dolor físico se puede reducir a niveles enormes. El gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung lo dijo con una claridad meridiana: lo que se resiste persiste. Si tú te enfrentas a tu dolor va a aumentar. Si te enfrentas a tu miedo va a aumentar. ¿Por qué? Porque estás luchando contra algo para destruirlo, para apartarlo de tu vida, para alejarlo. Esto es lo que racionalmente parece lo más lógico. Vámonos al aspecto contraintuitivo. Lo que se resiste persiste, lo que abraza se desvanece. Lo que hay que hacer con ese perro rabioso no es ir a partirle los dientes, es ir a abrazarle. Porque eso es lo que convierte el perro rabioso en un recurso. Joseph Campbell, que fue el gran experto en mitología neoyorquino, un verdadero erudito, lo mostraba clarísimamente. La sombra es el perro rabioso. La sombra, cuanto más la quieras destruir, más la vas a agrandar. La sombra hay que abrazarla. ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar la oscuridad de una habitación. La oscuridad se desvanece en cuanto metes luz. Solo hay una luz, que es el amor. Y entonces el amor abraza la prueba, abraza la dificultad, abraza al perro rabioso. Con lo cual el perro rabioso es absolutamente transformado. Claro, esto en el nivel racional, esto parece el gran absurdo. Y sin embargo, en un nivel diferente, esto es evidente. Es evidente. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si rompieras un patrón mental. El perro rabioso, si ve que alguien va contra él, se vuelve más agresivo. Si ve que alguien viene con los brazos abiertos, lo descoloca. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los susurradores de caballos. ¿Por qué los susurradores de caballos, por ejemplo, los mapuche en Chile, por qué no tienen que utilizar con los caballos salvajes? ¿Por qué no tienen que pegarles? ¿Por qué no tienen que herirles? ¿Por qué no tienen que dañarles? ¿Por qué se acercan? Un caballo salvaje puede ser muy peligroso, te puede matar de una coz. Porque ellos abrazan. Lo que pasa es que esto está tan alejado del condicionamiento mental que se vive como una estupidez. Y sin embargo, cuando uno va viendo no solo sus propias experiencias, sino lo que han dicho figuras tremendamente relevantes, uno se da cuenta de que esto tiene un enorme sentido, por contraintuitivo que parezca. Pues, ¿qué pasa? Que es verdad que el alejarse del perro rabioso hace que el perro nos persiga. Es posible que corramos más que el perro o no. Es verdad que atacar al perro rabioso nos hace sentirnos fuertes. Pero esta reactividad de la mente... condicionada de la mente egoica, la mente dualista, da dos opciones muy limitadas. Hay una tercera, que es el fluir. El fluir no es ni huir ni atacar, es abrazar. Entonces, de nuevo Jung, lo que se resiste persiste, lo que se abraza se desvanece. ¿Por qué es tan importante la humildad? Porque es el antídoto al gran error del ser humano, que es su soberbia, su arrogancia, su prepotencia. A mí que me va a enseñar. A mí que me va a decir. Y esto nos posiciona directamente en el nivel más peligroso en el que puede vivir un ser humano, que es el de la ignorancia. ¿Qué es el de la ignorancia? Entonces la humildad es
abrirse sencillamente a todo un mundo por conocer. De hecho, si volvemos atrás en el tiempo y nos vamos a uno de los, probablemente el gran padre de la filosofía, Sócrates. Sócrates, cuando el oráculo de Delfos le reconoció como el hombre más sabio del mundo, Sócrates podía haber tomado muchas disposiciones. La primera disposición es la más tentadora: dejarse halagar, convertirse en un ídolo de la sociedad ateniense en la época. Pero Sócrates, que era un hombre que quería conocer la verdad y murió defendiendo la verdad, dijo: solo sé que no sé nada, y aún así sé más que todos los que esto lo ignoran. Es decir, él reconocía que hay un nivel de conocimiento de tal profundidad que supera Lost in the rhythm of the wind, streams whisper secrets to my soul. In a world of alternative rock where indie rock takes control, our rock paints a picture so vivid, where your female vocals sing so sweet, melodic tones that captivate in this experimental retreat. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Each note a brushstroke of emotion, painting hues of every shade. The female vocals breathe life into a song that won't fade. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. As the music evolves and shifts, I surrender to its gift. An experimental journey where the deep meets the sea. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. The final chord fades away in this chill melodic play. A song that lingers in the air, leaving traces everywhere. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. todo lo que la mente racional es capaz de entender. Pero también sabía que muchas personas vivimos encerrados en esta cosmovisión, en este mapa mental, considerando que nuestra verdad Every breath you take, I keep lost.
es igual a la realidad. Entonces, la humildad es esa disposición abierta a dejarse enseñar y a dejarse hacer. Cuando una persona no trabaja su humildad, no está trabajando ni su capacidad de ver ni su capacidad de escuchar. Hay, en mi experiencia, dos niveles. Un nivel que es el nivel donde es muy aparente la persona que es humilde y la que no lo es, y un nivel mucho más profundo donde la humildad es muchísimo más desafiante. Cuando uno penetra en esos niveles, que no son fáciles de asumir ni de aceptar, se da cuenta de hasta qué punto su ego está presente sin ser consciente de hasta qué punto está presente. Entonces estamos hablando de parcelas profundas en el inconsciente. ¿Qué ocurre? Pues que para mí la apertura